Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy iniciamos un nuevo día, por supuesto, llegando ya al día domingo 25 de octubre. Gracias nuevamente por estar en sintonía de Radio Adventista, la voz de la verdad. Recuerden amigos y hermanos que estos audios usted los podrá encontrar en nuestro canal de YouTube. ¿En dónde? En nuestro canal de YouTube, y búsquenos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios para que los pueda compartir con sus amigos y familiares, por supuesto cuando no pueda escucharlo durante la transmisión. Bien, hoy para este día domingo 25 de octubre, el título es Sacerdotes y Profetas Impíos. Pero antes siempre pedimos la sabiduría a nuestro Dios para que podamos captar el mensaje para este día domingo 25 de octubre. Acompáñenos a elevar esta oración. Oremos. Amoroso Padre, muchas gracias una vez más le damos porque usted es tan bueno y su misericordia es para siempre. Al presentarnos delante de usted le queremos decir, Señor, que prepare nuestro corazón, nuestra mente para estudiar este mensaje fuerte que traes para nosotros en este día. Bendice a mis hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Oh Dios de los cielos, que también ellos puedan formar parte de tu pueblo remanente en los últimos días, Señor. Prepare un pueblo bien dispuesto para poder recibir las verdades y poderlas poner en práctica. Acompáñenos en este momento de estudio, Señor. Humildemente se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien amigos y hermanos, iniciamos nuestro estudio para hoy, lección número 5. El título para este día domingo 25 de octubre, Sacerdotes y Profetas Impíos. Muy bienvenido hermano Humberto Cativo. Muy buenos días queridos hermanos aquí en cabina, buenos días queridos hermanos que a través de la distancia pues nos unimos para poder estudiar la lección de hoy día domingo 25 de octubre. Bien, también con nosotros nos acompaña nuestra hermana Maribel Alegría. Bienvenida hermana al estudio de lecciones de Escuela Sabática. Muchas gracias, estimados hermanos que nos escuchan. Es un gusto, una bendición compartir juntos la palabra del Señor y esperamos que usted también se quede con nosotros ya que vamos a estudiar un estudio muy interesante. También nos acompaña nuestro hermano Manolo Rocas. Bienvenido hermano. Muy buenos días amigos y hermanos, es para nosotros un gozo poder estar con ustedes en esta mañana de domingo para compartir nuestro repaso de Escuela Sabática, el cual está titulado Sacerdotes y Profetas Impíos. Bien, también tenemos en nuestra cabina de Radio Adventista, nos acompaña también nuestro pastor César Montoya. Bienvenido pastor. Qué gusto saludarles hermanos, donde quiera que estén, un abrazo muy especial y les felicitamos por estar en sintonía con este programa que trae una voz de verdad, una advertencia para nuestro tiempo. Es bueno que pongamos atención y no quitemos el dedo del renglón, porque esta advertencia, hermano Cativo, es únicamente para nosotros. No hay otra generación que espere esta advertencia. Es para nosotros ya. Cristo viene. Amén. Y las pruebas finales están a la puerta. Ahí estamos ya, o sea, ya no hay otro tiempo. No lo hay. Este es el momento, este es el lugar, este es el día. Claro, y por supuesto a través de estos mensajes, a través de estas transmisiones, hermanos, tenemos la alegría de saber de que nuestros hermanos nos escriben a través de nuestra radio adventista, la voz de la verdad. Y hay un hermano que nos escribió hace una semana, él nos estaba escribiendo y nos decía, nuestro hermano Pérez, dice: saludos mis hermanos, les saluda desde Minneapolis y dice: gracias por su transmisión, me ayuda mucho y hoy me bautizo con mi familia. Esto fue el sábado pasado que nuestro hermano Pérez nos estaba escribiendo. Qué bendición, ¿no? Poder saber que el mensaje de nuestro Dios no es en vano, sino que siempre hay frutos. Amén, gloria a Dios por ello. También nuestro hermano Johnny dice: saludos desde Washington DC, en Portland, Oregon, bendiciones, dice también. También nuestra hermana Cristi Orozco dice: qué gran bendición escuchar la palabra santa de Dios. Y nuestro hermano ayer nos estaba escribiendo, nuestro hermano
nuestra hermana Cristina Lozano dice: feliz sábado desde Phoenix, Arizona. Qué interesante, hermano, saber que el mensaje de nuestro Dios está llegando hasta lo más lejos posible a través de nuestra radio adventista, La Voz de la Verdad. En Portland estuve la semana pasada, en Gresham. En Gresham estuve, compartí la palabra de Dios viernes y sábado ahí con los hermanitos de Gresham. Saludos para ellos. Si nos están escuchando, los invito para que sigan de vez en cada día escuchando los mensajes que La Voz de la Verdad presenta en sus diferentes horas. Así es de que, hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Bien, amigos y hermanos, después de estos saludos que hemos dado, gracias por la sintonía de Radio Adventista La Voz de la Verdad. Iniciamos con nuestra lección para este día domingo 25 de octubre. Y el título, decíamos al inicio, sacerdotes y profetas impíos. Hermano Cativo, este título, sacerdotes y profetas impíos, bueno, de mi parte yo pensaba que los sacerdotes y profetas pues eran solo escogidos y que no podrían ser impíos. ¿Por qué hoy el título, sacerdotes y profetas impíos? Oh, porque en el tiempo de el profeta Jeremías, el liderazgo se había apartado de la verdad. Cuando decimos el liderazgo, eran el sacerdocio, los reyes, los principales de la ciudad, de la nación, se habían apartado de la verdad, se habían apartado del verdadero Dios. ¿Y por qué esta lección para nosotros hoy? ¿Por qué el Señor nos la está repitiendo para la iglesia adventista hoy? Porque también el liderazgo de su iglesia que Él levantó está yendo por el camino equivocado. Así es de que, si en el tiempo de los sacerdotes y profetas, en el tiempo de Jeremías, como vamos a leer qué es lo que hacían, cómo vivían, qué hacían con el pueblo, está ocurriendo también hoy lo mismo. Si pudiéramos contemporizar los términos, hoy podríamos hablar que los profetas en ese tiempo eran los líderes espirituales, eran los que alimentaban al pueblo, eran los que traían el mensaje de Dios, eran la palabra autorizada. Pero vemos acá que habían personas que se vendían a la mentira, o sea, se vendían como Balaán, profetas alquilados para Satanás. ¿Cómo es posible que Balac, enemigo del pueblo de Dios, ¿verdad?, que tenía intenciones de destruir al pueblo de Dios, alquilara a Balac, rentara por unos días, unas horas a Balac? Y yo creo que hoy por hoy hay hombres y mujeres rentados para Satanás con títulos que son propios de un hombre y una mujer de Dios. Una advertencia para muchos de nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿a cuántos nos gusta que nos digan el error en el que estamos y que debemos volvernos a Dios? Oh, ahí está el gran problema, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí, la lección comienza, dice, separados cronológicamente de Judá por más de 2000 años y aún más alejados en lo cultural y social, es difícil para nosotros comprender todo lo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Dice, es difícil que nosotros podamos traer a nuestra memoria lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jeremías con los sacerdotes y con los profetas, con los líderes espirituales. Porque nosotros quizás diríamos, esto era imposible que ocurriera. Podríamos hablar quizás un poquito más contemporáneo, hermano. Al ver hoy, imagínese usted, en Guatemala se quitó al presidente porque por malversación de fondos, el pueblo entero se levantó
y supuestamente los nuevos al presidente candidatos, y a la vicepresidenta. Imagínate. Y los anteriores presidentes. Y los que estaban en diferentes cargos. Correcto. O sea, malversación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba pasando en los reyes de Israel en ese tiempo. Y los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban vendidos para Satanás. O sea, imagínense, el gobierno y la iglesia. Y hoy día, si nosotros vemos la situación, el gobierno y la iglesia están unidos ya prácticamente. Están dándose la mano. Ya que estamos en una condición de malversación en todas las áreas, ¿verdad? Donde Satanás está haciendo de la suya. O sea, la crisis económica, la crisis, diríamos, ambiental, la crisis de liderazgo en todas las áreas está trayendo justamente el entorno político, social que estaba viviendo Jeremías. Estaban al borde del exilio, estaban al borde de que una nación se hiciera pedazos. Después de que había sido la nación elegida por Dios, estaba por ser dividida. Ya había sido dividida, ahora 10 tribus habían sido llevadas y ahora solo faltaban 2. Cuando leemos la Biblia, especialmente las advertencias y las amenazas duras que Dios pronunció contra el pueblo, muchas personas ven a Dios como severo, despreciable y vengativo. Mucha gente hoy en este tiempo pensará que Dios es un Dios castigador, severo, vengativo. Cuando vengan esos momentos difíciles, pero Dios lo está haciendo por misericordia a su pueblo, por misericordia a su iglesia, por misericordia a ti y a mí. No es que Dios sea un Dios severo, vengativo, despreciable, no, hermanos. Es un Dios de amor, pero hay momentos en el cual ya un mensaje suave no llega a lo profundo de un corazón que está inclinado a hacer lo malo. Es necesario darle una jalada de orejas que le duela para poderlo hacer que recapacite. Porque veremos en Jeremías 23, versículo 14 y 15. Imagínense, vayamos aquí, veamos qué estaba pasando con el liderazgo en Jerusalén, cómo vivían. Aquí nos está dando nomás un pequeño listado de cómo vivía. Jeremías capítulo 23. Y nos vamos a ir deteniendo en cada una de ellas. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellas profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber. Jeremías 23, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. O sea, ¿qué podríamos decir torpezas? ¿Qué podrían ser esas torpezas? Con palabras que no son verdad. Acciones inadecuadas, o sea, errores infantiles. Un testimonio incorrecto. Correcto. ¿Qué más dice que miraban? ¿Cometían qué? Dice, cometían torpezas, cometían adulterios. Entonces vemos adulterio entre los líderes líderes religiosos. Diríamos, eso sería algo imposible. Pero ¿qué sucede? Nadie los borraba, nadie los sacaba. ¿Por qué? Porque todos tenían cola que les pateaban. No es lo mismo que está pasando hoy en día. Con el liderazgo, con los pastores, ancianos de iglesia, ¿cuántos
Se sabe de que andan en una forma que no es la correcta, pero como es fulano, sutano, no, esos no se pueden tocar. Dejémoslos, hagámonos como que no hemos visto nada. ¿Qué más cometían? Dice, andaban en mentiras. Andaban en mentiras. ¿Agrada eso a Dios? No. Entonces, ¿qué mentiras, dice? ¿Qué mentiras no daban? ¿Qué mentiras no le daban al pueblo? Una mentira es un engaño para los demás. ¿Y qué dice? Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Entonces vemos aquí que eran amigos de ¿quiénes? Amigos de aquellos que hacían lo que desagradaba a Dios. No es lo que está pasando ahora en medio nuestro. Puede ser que seas tú o puede ser que sea yo, querido hermano, que estoy en esta situación. Puede ser que teniendo mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, vivo en adulterio. Y digo que todavía Dios me ama y soy parte del pueblo de Dios. No nos engañemos, hermanos. También puede ser que sea una persona que le encante mentir. El pueblo de Dios dice debe de hablar la verdad. No debe de vivir alimentando la mentira. Además de eso, dice que en aquel entonces fortalecían las manos de los malos. Hoy en día, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes frecuentas para poder convivir? ¿Con los malos? O sea, cuando dicen los malos, aquellos que no creen en Dios, que no temen a Dios. ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con ellos? Así es de que, hermano, veamos qué es lo que, cómo estamos viviendo, cómo estás viviendo tú. Porque para eso es esta lección. Para que dejemos de ser unos simples oidores de la palabra y que nos volvamos a ser hacedores de la palabra, porque oidores, de esos no se agrada el Señor. Veamos qué más nos decía allí en el versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra todos aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Advertencia del Señor para todo su pueblo, comenzando con los líderes. Hoy en día seríamos los ancianos, pastores, todos aquellos que tenemos cargos, el cual el pueblo, la iglesia, nos mira como un ejemplo. Pero ¿qué estaba pasando? Dice, hipócritamente, hipocresía ahí, porque en aquel entonces, dice, salía la hipocresía de, o sea, vivían en una manera, diciendo que eran una cosa y haciendo otra. Puede ser que estemos así nosotros, diciendo que somos algo que realmente no estamos viviendo. Por eso es que el Señor, en su infinita misericordia, no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero si no, dice, vendrán de parte de Jehová. He aquí que yo les hago comer ajenjos. ¿Qué es el ajenjo? Algo amargo. Y les haré beber agua de hiel.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue la ajenjo y cuál fue la hiel que tuvieron que comer y beber por no escuchar la amonestación de Dios a través de su siervo Jeremías? ¿Cuál va a ser el ajenjo que vamos a tener que nosotros que comer? ¿Y cuál va a ser la hiel que vamos a tener que beber al no escuchar los mensajes que el Señor nos trae hoy por diferentes medios? En el tiempo antiguo Dios utilizó a Babilonia. Llevó cautivos a muchos. Muchos murieron hasta de hambre cuando fueron cercados por los ejércitos de Babilonia. ¿Qué nos espera para el tiempo de hoy? Hambre. No podremos comprar ni vender. Pero aquel que confía en Jehová, ¿cuál es la promesa? Su comida y su bebida, ¿qué dice? Estarán seguras. ¿Por qué? Porque confiaron en Jehová su Dios. Nos mantuvimos de parte de Dios y de la justicia. Veamos qué más nos dice allí mismo en Jeremías capítulo 5, versículo 26 en adelante. Jeremías capítulo 5. Dice la palabra del Señor: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del mal, de lo malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto?, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Bien, hermanos, palabra dura. Fíjense lo que nos dice: porque fueron hallados en mi pueblo. Aquí estamos todos. Aquí ya no habla solamente de los sacerdotes, de los profetas, sino de todo el pueblo. Habla de pastores, de los ancianos, de los líderes y del pueblo en general. Así es de que vemos que dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. ¿Qué es impío? Alguien que cree, alguien que profesa una fe, pero que en realidad no la está viviendo. Alguien que muestra nomás una apariencia. Por eso es que el Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 13 nos dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No lo externo, sino desde adentro de nuestro ser. Debemos de hacer una transformación. Dice: acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Vivían en aquel entonces tratando de aprovecharse de sus hermanos, tratando de sacar provecho en vez de ser un apoyo el uno para con el otro. Y dice: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. ¿Qué es lo que hay en nuestras casas hoy? ¿Qué tenemos? Usted sabe qué es lo que tiene. Hay quienes
dentro de sus hogares tienen su refrigerador lleno de comida inmunda, bebidas que no deben un cristiano llevarse a la boca. Ahí hay música, ropa inadecuada. Oh, pero si nada de eso me salva. Así dice la gente. Lo que salva es lo que está dentro del corazón. Pero vemos acá que con lo que comemos nos contaminamos. La forma en que vestimos, estamos diciéndole a los demás a quién servimos, de quién soy, de qué grupo pertenezco. Vemos acá que dice, se engordaron y se pusieron lustrosos. O sea que, ¿cómo vivían en aquel entonces? Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Imagínense, siendo cristianos, ¿qué pasaba con ellos? O sea, vivían como que si no existiera Dios. Hacían injusticias para con su prójimo, con el fin de obtener y de adquirir para sí mismo el provecho. ¿No ocurre hoy en día lo mismo? ¿Y se agrada a Dios de eso? No. Dice, no juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Injusticias. Mucha injusticia. Tengo para mí, pero veo a mi hermano que está necesitado y no le doy mi apoyo. Eso está pasando hoy en día. Cuando nosotros deberíamos de ver la necesidad de nuestro hermano, apoyarlo en momentos de dificultad. Y dice el Señor, ¿no castigaré esto? Una pregunta, ¿no castigaré esto? ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Así es de que, mis queridos hermanos, como nos dice la lección, la procesión de males que aquí se presenta es una pequeña muestra de las cosas en las que el pueblo de Dios había caído. Una pequeña cosa de a dónde había caído el pueblo que decía ser el pueblo de Dios. Tanto los sacerdotes como los profetas eran impíos. Una ironía increíble, considerando que los sacerdotes debían ser representantes de Dios y los profetas sus voceros. Y esto era solo el comienzo de los problemas que enfrentó Jeremías. Se enfrentó con los líderes del pueblo de Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas para que podamos nosotros, a través de la amonestación dada por Jeremías al pueblo de antaño, esa amonestación es también para usted y para mí. Los males presentados aquí son de varios tipos. La apostasía de los líderes espirituales también llevaba a otros a hacer el mal. Recuerde eso, hermano.
la apostasía que yo vivo, el mal ejemplo que doy, no solamente me estoy perdiendo yo, sino que a través de mi testimonio hago que otros también se desvíen del verdadero camino. No, si lo hizo el hermano Cativo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si él es uno de los ancianos de la iglesia, él predica enfrente de ahí aquí en mi iglesia, él va a predicar a muchos lugares. Si él lo hace, quiere decir que está bien, porque él lee bastante la Biblia. ¿No era eso lo que hacían los líderes de la iglesia? Los sacerdotes y los profetas en de antaño, pero daban otro testimonio. Por eso, hermano, cuidado, porque también usted, aunque no tenga un cargo dentro de la iglesia, usted es un ejemplo para muchos, en su hogar comenzando, con los de su casa. También tiene amigos. Usted es alguien que mucha gente está mirando. Recuerde que somos cartas abiertas al mundo. Y por su testimonio, muchos se salvarán y muchos se perderán. Así es de que, queridos hermanos, meditemos en esto. Y nos dice, aun cuando Dios les advierte del juicio venidero, los profetas les dicen que no vendrá. ¿Qué es esto que está pasando hoy en día? Hoy en día, el pueblo de Dios está hambriento de escuchar la palabra de Dios. Hoy en día, cuando yo llego a alguna iglesia me dicen, hermanos, ya no escuchamos estos mensajes de amonestación como antes se predicaba de Daniel, de Apocalipsis. Hoy solamente escucho mensajes de amor y nada más. Es necesario, sí, el mensaje de amor, pero tampoco debemos de olvidar las amonestaciones dadas por ahora Jeremías, Isaías, Daniel, Apocalipsis. Todas esas clases de mensajes, el pueblo lo necesita. Pero estamos faltos de este alimento. Y a consecuencia de eso, muchos hermanos se debilitan. Vienen momentos difíciles y entonces buscan en otro lugar donde no hay. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía. Veamos qué nos dice las notas de Elena G. de White. Dios se presenta con ruegos y promesas a los que están cometiendo faltas. Trata de mostrarles sus errores y de llevarlos al arrepentimiento. Pero si se niegan a humillar su corazón delante de Él, si se esfuerzan por ensalzarse por sobre Él, tiene que manifestárseles por medio de castigos. No se aceptará de parte de los que insisten en deshonrar a Dios, apoyándose en el brazo del poder del mundo, ninguna apariencia de estar cerca de Dios, ni ninguna afirmación de que hay unidad con Él. Si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en el lugar que le fue enseñado, como depositario de la verdad sagrada y eterna que debía llegar al mundo pagano, Jerusalén habría permanecido hasta hoy. Pero los israelitas fueron rebeldes, y cuando Dios hubo hecho todo lo que Él podía hacer hasta el punto de enviar a su Hijo unigénito, ellos, ignorando de tal manera las Escrituras y el poder de Dios, que rechazaron la única ayuda que podría haberlos salvado de la ruina. Este es el heredero, dijeron. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Dios escogió a Israel para que fuera una luz para los gentiles, para que los hiciera retornar a su lealtad.
Pero Israel mismo quedó cegado ante la luz y sordo a los mensajes enviados para abrirle el entendimiento. Eso mismo puede ocurrirnos a nosotros. Recuerda que el Señor levantó a la iglesia adventista como depositaria de su ley, para que fuésemos un ejemplo al mundo, para que seamos los portavoces de Dios, llevando el mensaje por precepto y por ejemplo a aquellos que no le conocen. ¿Qué tipo de mensaje estoy llevando? ¿Qué ven en mí? ¿Qué escuchan de mis labios? Pregúntese. ¿Qué tipo de sacerdote es usted? Usted es un sacerdote, porque lo encontramos en Primera de Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que este mensaje no solamente es para los líderes, los pastores, los ancianos, los maestros, no, es para cada uno de nosotros que nos llamamos adventistas del séptimo día. Sigue diciéndonos, en cada movimiento, los seguidores de Cristo han de revelar su consideración por los principios bíblicos, amar a Dios por sobre todo y a su prójimo como a sí mismo, reflejar la luz y las bendiciones sobre el camino de quienes están en la oscuridad, consolar a quienes están abatidos, dulcificar las aguas amargas en lugar de dar a beber hiel a los compañeros de peregrinación. ¡Qué responsabilidad! Pero en este camino no estamos solos. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? No estás solo, yo estoy contigo. Eso mismo nos lo está diciendo el Señor. Incrementemos nuestro conocimiento de la verdad, dado toda la alabanza y gloria a quien es uno con el Padre. Busquemos más fervientemente la unción celestial, el Espíritu Santo. Tengamos un cristianismo puro, creciente, para que al fin en las cortes celestiales podamos ser declarados completos en Cristo. Entonces vemos, dice, incrementemos nuestro conocimiento de la verdad. Escudriñemos más la palabra de Dios. Tomemos tiempo de calidad para pasar con Jesús. Démosle la alabanza y la gloria a Cristo. Busquemos más fervientemente la unción del Espíritu Santo. Cada hombre, hermanos, está libre de elegir el poder que quiere ver dominar en su vida. Estamos libres para elegir si el Espíritu de Dios morará en nosotros o el espíritu carnal. ¿Cuál has decidido tú? Pero no podemos estar sirviendo a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otros. Ya es tiempo de que dejemos de ser adventistas tibios. O nos calentamos o nos enfriamos. Pero tibios, que no me dice el Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Nos va a vomitar de su boca. Nos va a vomitar. ¿Quieres tú eso? Yo creo que no. Yo tampoco lo quiero. Por eso, hermanos, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, esto ha sido nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo. Que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo en oración. Sus hermanos acá en cabina. Y se despide su amigo y hermano Manolo Roca.